Luis que contase otras cosas que no habíamos contado antes, ¿vale? Hace unos 10 años estuve por aquí, pensaba que había sido, no sé si hacía tanto tiempo, y ya no sé lo que conté, pero no voy a hablar del Anillo Verde. Bueno, ya sabéis que Vitoria durante muchos años le han dado premios y cosas por el tema del Anillo Verde, un sistema de parques alrededor de la ciudad, que es como un lugar que, además de ser ahora mismo una especie de límite que todo el mundo piensa que la ciudad no debe superar, que la ciudad debe crecer solamente hacia adentro, que todo el mundo lo ha asumido, estamos hablando en el nuevo plan general de redensificación, etcétera, ¿no? Pero es un sitio donde ocurre, tiene muchas funciones ecosistémicas que estáis hablando ahora, ¿no? Lugar de paseo, de servicios ecosistémicos como prevención de inundaciones, bosques, etcétera, ¿no? Haciendo ese sistema de parques. Bueno, el caso es que en el año 2012 Vitoria fue capital verde europea y al poco tiempo dijimos, bueno, no nos vamos a quedar aquí, y empezamos a pensar en cómo tenía que seguir desarrollándose ese sistema de infraestructura verde, ¿no? Teníamos al sur de la ciudad los montes de Vitoria, al norte el Zadorra, un sistema de arroyos que desgraciadamente lo habíamos hecho muy mal y se habían convertido en cloacas durante mucho tiempo. Y bueno, pues teniendo en cuenta los parques de Anillo Verde, el sistema azul, todo el territorio agrícola alrededor, los grandes parques, las parcelas vacantes, ¿no? Antes hablábamos que esos grandes vacíos que quedaban en la ciudad, bueno, además de los parques y jardines, pues se diseñó este esquema de sistema de infraestructura verde para la ciudad, ¿no? Que tenía sus zonas núcleos en los parques de Anillo Verde alrededor, sus nodos en los parques urbanos y todo ese sistema de conectores que bueno, pues son todos esos hilillos que, por lo menos en nuestro ideal, tratan de conectar la ciudad. Vale. En aquel momento también empezamos a hablar, bueno, cambió el alcalde y empezó a hablar de Anillo Verde interior. Dijimos, bueno, como cada uno quería tener su cosa, dijimos, bueno, vale, pues nosotros vamos a acentuar ese sistema de conectores urbano dentro de la ciudad que nos conectan esos montes de Vitoria con el río Zadorra al norte de la ciudad. Bueno, lo vamos a reforzar en esas dos líneas que veis ahí a la derecha. Bueno, empezamos a ver también dentro de este sistema de infraestructura verde general una parte interior y una verde interior. Lo comento ahora porque voy a hablar de este corredor y de este otro corredor. Vale. Hicimos una serie de proyectos pilotos, les pusimos etiqueta y muchos eran sin más una plantación aquí, unos eran huertos urbanos, otros eran pues una plantación de X metros de lo que fuese. Y lo bueno de todo es que hicimos una lista, ¿no? Hicimos una planificación, según el momento se lo enseñábamos al político. Si nos parecía que se iba a asustar más o menos, enseñamos la lista más o menos larga, pero lo bueno de estas cosas cuando se planifican es que parece que ya es un debe, ¿no? Que ya tienes que hacerlo porque alguien es una cosa positiva y que ahí está y ya estás como cuándo me tocará a mí o cuándo haremos esto, ¿no? No se ha hablado que dentro de ese sistema de movilidad, perdón, de ese sistema, de esas capas que os he dicho, la capa agrícola del territorio alrededor, porque Vitoria, aunque es una ciudad muy industrial como Valladolid, también es el municipio del País Vasco más agrícola, porque es un municipio grande, ¿no? Además de todas esas capas, también incluimos la capa de la movilidad. Luego me extenderé un poquito en eso, pero pensábamos que la movilidad sostenible era una capa muy importante dentro del sistema de infraestructura verde. Luego hablaré de sendas urbanas y el verde que las acompaña. Bueno. Este proyecto creo que el sistema, os he dicho que la red azul, esa red de arroyos que atravesaba la ciudad también era importante. En aquel momento nos fijamos en este... Nos fijamos especialmente en este arroyito que atraviesa por aquí. Arroyito, pero arroyito. Son típicos arroyos que
cuando cae una tormenta arrastran todo lo que brilla, pero que desgraciadamente en los años 50, cuando creció la ciudad, se emociona casi todos ellos. Eso ha dado lugar sistemáticamente a problemas de inundación en el sur. Lo mismo que ocurre en el norte de la ciudad, ¿no? Luego os voy a hablar también de otro proyecto que se ha hecho por aquí. Bueno, en ese momento se empezó a hablar del Parque de Aragón, que era un parque más del Anillo Verde, que como todos los parques del Anillo Verde, tenía pues, la función de parque periférico, bosques, etc. Aquí teníamos una zona muy degradada, habían sido unas antiguas graveras llenas de bolquetes, etc., que podían ser el sitio para tener unas balsas de laminación de esos ríos que desgraciadamente ya se habían quedado emocinados y daban lugar a problemas de inundaciones. Pero bueno, y pensamos que el agua, una vez que laminásemos esas inundaciones que ya no podían pasar por la ciudad, pues nos trasladásemos directamente a Zadorra con el caudal ecológico que sigue pasando, que incluso es mayor dentro de la ciudad que fuera, ¿no? Porque en muchas zonas tenemos una capa de gravas que trata todo el agua. Bueno, que era una pena haber perdido esto que ocurre justo antes de meterse en la ciudad, a meterse al colector. Bueno, entonces, perdón, ahora vuelvo a esa imagen. En la ciudad, os he enseñado antes esa parte del Anillo Verde interior. Lo que hicimos fue sacar ese trozo de arroyo en superficie, pero vamos, que con muy poquita cantidad de agua hicimos un diseño dentro de la ciudad, dentro de ese corredor, muy naturalizado, con plantas de las que tenemos fuera, y luego poco a poco el agua nos fue trayendo el resto de semillas y haciendo el resto del papel. Esto es una imagen desde arriba, separábamos, bueno, esta es cómo era esto en los años 60, cómo eran las avenidas de los años 60, ¿no? Muchísimo espacio dedicado al coche, muchísimo, líneas de aparcamiento, dobles calzadas, carril de servicio. Bueno, vino el tranvía, por un lado, en la Vitoria tenemos una red de 4 líneas de tranvía, el transporte público se está potenciando mucho, y bueno, el eje del diseño de esta avenida pues era ese río, que lo que hacíamos era coger el agua limpia justo antes de meterse del almacenamiento, y por sifón nos aparece allí donde lo necesitamos, ¿no? Donde hemos recuperado la avenida. Bueno, intentamos recuperar el paisaje rural de nuestros tapiales, de piedra caliza, ¿no? Que es muy propio de todos nuestros pueblos, de nuestros tapiales, introduciendo dentro de la ciudad, y bueno, recuperar eso, el uso público, ¿no? Aquí teníamos coches, ahora tenemos, vale, la calzada sigue siendo un eje de los más importantes de la ciudad, pero tenemos mucho transporte público, tenemos el doble carril bici y tenemos el río, ¿no? Fuera, que es el argumento, y gracias a que está separado también del uso público por este tapial de piedra que todo el mundo entiende como parte de ese paisaje de fuera que entra dentro, nos podemos permitir el lujo de tener un jardín natural, ¿no? Con una subida natural. Vale. Esto lo traigo porque me da un poco, sobre todo después de haber estado escuchando antes a Francisco, os he dicho que se iban a hacer unas balsas para parar los ríos antes de la entrada a la ciudad y ya separar y dejar solamente el caudal ecológico, que es el que penetra dentro de la ciudad, que la ciudad no puede acoger la ciudad. Bueno, se ha hecho una balsa sobre las antiguas graveras. Es una pena porque esto no ha sido un encargo que se ha hecho fuera, no se ha hecho desde dentro del ayuntamiento, y el tratamiento es como de los que nos decía antes Antonio, que no teníamos que hacer, ¿no? A mí me da mucha pena haber hecho una balsa con una infraestructura hidráulica bañada, desligada del uso público, ¿no? Pero bueno, siempre estamos diciendo que eso ya lo podremos cambiar más adelante, es una pena, ¿no? Pero bueno. El caso es que dentro de ese proyecto de infraestructura verde se incluían cosas grandes como este gran eje, pero también empezamos a pensar que había otras muchas cosas que podíamos hacer en clave de infraestructura verde, ¿no? Hicimos
Si nos decían que había que hacer unos juegos urbanos, pues decimos, oye, mira, esto cuesta 200.000 euros, pero por el mismo dinero podemos abarcar toda una parcela de estas vacantes grandes, hacerlo en clave de infraestructura verde, en lugar de tratar de evacuar el agua siempre, al revés, vamos a intentar crear siempre zonas hondonadas donde se acumule el agua, que tengamos un poquito de vida, y empezamos a hacer cosas de estas por la ciudad, ¿no? Pues en los parques, en alguna de las parcelas vacantes o directamente en los parques, pues hacer pilas con restos de las podas, o cuando teníamos una parcela vacante, ¿no? Que no está previsto el uso hasta hace mucho tiempo, empezar a jugar con la segadora y simplemente crear un paisaje segando o no segando, ¿no? Haciendo esos contrastes. O en sitios, bueno, esto al final pues atrae a mucho insecto, mucho pajarito, mucho, ¿no? Hay una cadena, vale. Otras veces será, como esto de aquí, ¿no? Nos decían que teníamos que reasfaltar un aparcamiento y eso significaba que teníamos que reponer el sistema de drenaje. ¿Qué os parece? Si en lugar de rehacer esta mediana, lo que hacemos pues, es un jardín de lluvia, ¿no? Vale. O en algunos sitios pues hacíamos como estas cosas, ¿no? Pues unas piedras que atraen a lagartijas, a serpientes, ¿no? Lo que sea. Y ese sistema ya queda como un poquito interiorizado. Estamos acabando ahora un laberinto, tenemos un parque botánico fantástico en el sur de la ciudad que está creciendo, poco a poco se está haciendo más grande, ¿no? Cada vez va. Es un parque botánico abierto, con muchísimas hectáreas. Ahora estamos acabando un laberinto y estamos en una zona que se chata mucho, porque el monte de Olarizu viene por arriba, Montes de Vitoria, y bueno, pues en lugar de pensar en un sistema muy sofisticado de drenaje, pues al final nos inventamos el foso alrededor, que al final desembarca en otra charca más grande que hay por el otro lado. Son al final pequeños nichos de biodiversidad, ¿no? Que bueno, en otras zonas se están haciendo por el monte pequeñas charcas para anfibios. Eso también lo estamos intentando hacer en la ciudad, ¿no? En un barrio, Zabalgana, que luego os enseño una imagen, ahí se veía que el sapo corredor, que era pues, un animalito que hacía su ciclo vital en la primavera con charcas estacionales, y bueno, pues al final lo convertimos casi como el símbolo del barrio, y hemos ido haciendo pues, distintas charquitas así por ahí por la ciudad. Vale. Bueno, aquí os he puesto lo que podemos zonas sagradas con las mismas armas. Antes me preguntaba Antonio en el intermedio que, claro, cuando estamos recuperando sitios así degradados, el gran problema que tenemos nosotros es de dónde diablos sacamos la tierra para hacerlo, ¿no? Y aquí, esto es al lado de la... perdón, confundido la luz. Este era otro de esos puntitos que pusimos como área degradada. Esta es una obra que hemos ido en una zona llena de volquetes hace años y hemos ido jugando con el enemigo, ¿no? Por eso pongo las mismas armas. Esta es la Nacional 1, esto es una zona que queremos que se vaya convirtiendo en un parque alrededor del polígono industrial que se una a la zona verde, y lo que hemos hecho ha sido pues jugar con el bulldozer, jugar con hacer una especie de mota de tierra, trapicheando con los constructores. Tienes que hacer una excavación, ¿vale? Pues te voy a decir yo, tú te vas a ahorrar dinero, no tiene ningún sentido llevártelo al vertedero de Gardellighe, que está por allá. En cambio, a mí me puede venir fantástico hacer un cordón de tierra que me va a aislar toda esta zona de por acá. Y después, claro, yo me tengo que inventar la tierra, que la tengo que conseguir. Entonces, bueno, hemos hecho inventos a veces. Teníamos una montaña de restos de siega que no sabíamos cómo gestionar de los jardines durante mucho tiempo, y hemos ido pues, fabricando unos suelos. Pues aquí es una foto antes de mezclar los troncos de restos de podas con el compost y con tierra muy mala que nos iban trayendo excavadores, ¿no? Y junto con eso, pues una zona que desgraciadamente se había escapado a la ciudad, se había ido convirtiendo poco a poco en una zona degradada a base de volquetes. Pues bueno, hemos salido ganando todos, hemos ido recuperando una zona
y a coste cero. Vamos, son cosas que cuando te toca gestionar, pues haces lo que puedes. Igual no lo puedes contar según a qué departamentos, porque también la cosa está muy estructurada y las cosas tienen que ir de un sitio y a otro. No estamos haciendo nada malo, estamos haciendo algo que hay que... Bueno, Óscar, te tocará hacer estas cosas también a veces, ¿no? Cuando estás... A veces si quieres ser absolutamente legalista no puedes hacer nada, ¿no? La propia administración, trabajando tú dentro de la administración, te come, ¿no? Bueno, aquí traigo otro proyecto de hace 2 o 3 años que se acabó en el... Bueno, era Vitoria lo hizo mal, perdón, me dio con esto todo el rato. Lo hizo muy mal durante muchos años y construyó sobre zonas inundables del Zadorra, en la zona sur. Y esta zona está bastante más elevada, entonces el agua se desbordaba por aquí. Este polígono industrial pues, se ha inundado cantidad de veces. Muchos de los proyectos que se han ido haciendo del Anillo Verde de Vitoria han sido de prevención de inundaciones. El Parque de Salburua, que no os lo cuento ahora porque lo habéis visto muchas veces, nace inicialmente con un proyecto de prevención de inundaciones en un polígono. Bueno, este es otro más que se ha hecho recientemente. Lo de las motas es algo que no gusta desde el punto de vista hidráulico, porque lo que hay que hacer es dejar expandir el agua, pero en este caso, cuando ya tienes hecho el polígono industrial y esto está hacia arriba, bueno, lo que hemos hecho, esto que era un parque plano, sin relieve, sin interés, era casi como una pradera, bueno, pues se han excavado unos cauces de inundaciones con los cuales se han hecho estas motas y se han creado como 2 islas de biodiversidad, ¿no? Son 2 sitios rodeados de agua, muy húmedos, donde es posible una vida mucho más intensa y el paisaje es mucho más rico también para el paseante, ¿no? Porque antes el paseante iba por este camino, estaba al lado de la carretera, con todo su ruido en una zona industrial, y ahora va por aquí detrás de la mota, protegido, ¿no? de todo eso, ¿no? Bueno, pues, vale, vuelvo al plano de antes. Os estaba enseñando el proyecto este de la fase observadora del río, de las tierras que os enseña hasta por aquí. Antes hemos hablado de la avenida, de esta zona del Anillo Interior, no veis imágenes de aquí. Nos vamos a ir al otro lado, en lo que llamamos el Anillo Verde Interior. Es un proyecto en el que estamos ahora trabajando, ¿vale? Hace un montón de años que estuve aquí con Miguel y con Juan Luis en otro seminario. Me dijo Luis que no contase nada y he visto que hace 10 años ya ya estamos haciendo la obra. Qué importante es la planificación, porque las cosas luego llevan un tiempo. Pero lo bueno es que si está dibujado, si está sobre un plan, si alguien lo ha pensado, ya está en el debe, ¿no? Ya está interiorizado, ya lo tenemos dentro. Bueno, pues este es la otra parte, el otro eje de ese anillo verde interior. Bueno, siempre estamos hablando de ecosistema, estas cosas que estamos hablando siempre. No se va a hacer todo lo que estábamos pensando, porque ahora os lo cuento, pero bueno, una parte bastante. Este eje es otro eje de eso, como de los años 60, con un bulevar central desvinculado del uso público, pero totalmente desvinculado, separado por muchos carriles de circulación por un lado, muchos carriles de circulación por el otro, y total que sin uso. Y por otro lado, tener una unidad al verde para tener eso, ¿no? Después, aceras para andar, ¿no? Es algo un sinsentido. Lo que se hace es, bueno, pues os he dicho que el tema de la movilidad es fundamental en la ciudad, porque es el coche, el asfalto es quien ha conquistado, quien ha rellenado todo el espacio público de la ciudad. Cuando hicimos el plan de movilidad en el año 2008, decían que Vitoria tenía el 70% del espacio público dedicado al coche, ¿no? Entre calzadas, aceras, o sea, una barbaridad, ¿no? Así estamos con casi todas las ciudades. Bueno, entonces aquí estaba acompañado también de algo que los vecinos conocen con los campos negros.
la manera habitual de hacer campos deportivos en las ciudades ha sido pues 4 campos de fútbol, que al final son lugares no inclusivos, ¿no? Al final juegan chicos de determinadas edades, no es inclusivo para las chicas, ¿no? Son lugares ahora insufribles en verano, incluso en Vitoria, que en Vitoria también empieza a hacer calor, ¿no? Que siempre tenemos la idea de Vitoria que frío, pero también, ¿no? Cada vez llueve menos, cada vez hace más calor, ¿no? Bueno, pues como en todas partes, también nos toca. Y bueno, este es un proyecto que estamos haciendo ahora con los NES. Nos ha dado dinero la Fundación Biodiversidad, muy poquito, 2 millones, que nos van a haber dado hasta 4. Los fondos Next, la verdad es que nos está pasando ahora, después de la crisis, como en 2008 con los plan Zapatero, el plan E, que fue la oportunidad de hacer miles de cosas. Es una pena que sean las crisis las que traen dinero durante cierto tiempo. Pero también es muy importante pensar que para que cuando vienen esas oportunidades tiene que haber una planificación previa muy importante, porque si no la tienes no sabes qué hacer con el dinero, ¿no? Te viene, yo siempre digo que cuando fue el plan E, muchas ciudades de España se dedicaron a cambiar baldosas porque lo importante era gastar el dinero para mover la economía. No es por presumir, pero creo en Vitoria teníamos el plan de movilidad y de repente, ¡ostras! Tenemos aquí la oportunidad de hacer muchas peatonalizaciones, hacer muchos carriles bici, muchas líneas de transporte público. Y bueno, o sea, yo creo que eso de la planificación, el pensar que a veces que hemos estado hablando antes, tener algo, creo que es muy importante. Bueno, pues esto estamos haciendo ahora, esto es una infografía, esto es la realidad, ¿no? Y estamos trabajando sobre esto, el proceso que está haciendo el proyecto, que está agrupando todo el tráfico en esta calzada, de este lado. Hemos visto, se modeliza, se ve que funciona, que donde hay estos 3 carriles los podemos pasar a 2 aquí, y donde hay aquí 2 los podemos pasar a 1, incluso todavía no sobre asfalto para hacer una mediana asfaltada, ¿no? Que es lo que, una mediana rodada, lo que tienes aquí. Vale. De esta parte, que es levantar los campos negros, y no, esta es la fase 2, esta de momento no se va a hacer. Y aquí nos aparecía también algo que hemos ido haciendo en otros sitios de la ciudad, pero que nos gustaba especialmente hacerlo aquí, pues un sistema de huertos urbanos. Nos parecía que estaba muy bien no hacerlo en los barrios periféricos, que ya tenemos varias experiencias de huertos urbanos, sino hacerlos en el centro de la ciudad. Pero bueno, por el momento esta no se va a hacer. Sí que estamos en plena obra con todo lo demás. Tenemos que acabarla para septiembre. Esto es el plano de lo que estamos haciendo, lo que es la calle. Entonces nos aparece aquí un parado verde grande que, bueno, la calle de los Serrán siempre ha sido asfalto, aceras estrechas, y ahora pensar que lo que vas a tener es eso, ¿no? Un prado verde con un paseo, el carril este de servicio que había por aquí también desaparece, se convierte en más zona verde y una zona pues para que pasee la gente, ¿no? El gran paseo central. Bueno, lo de menos es como si el proyecto en sí. Aquí no tenemos río, estamos dando 1000 vueltas porque nos hubiese gustado encontrar el agua, pero bueno, lo que sí que hemos hecho ha sido, por un lado, ha sido pues tenemos un sistema artificial de aguas, de estanques, es un sitio muy urbano, etcétera, pero también tenemos nuestras charquitas naturalizadas que drenan el agua que les llega hasta el parque. Bueno, ahora, antes, como no está Juan Luis, ya se ha ido, voy a hablar de Suits. Bueno, esta es la ciudad, el antes y el después. Bueno, o sea, la calle, ¿no? Nos gusta hacer estos esquemas donde, bueno, pasamos de esa sección donde hay tanto gris a donde el gris o el pavimento para el coche se reduce a esta zona, ¿no? Antes era toda esa zona. Cada vez es más fácil trabajar en Vitoria. A ver, bueno, me estoy repitiendo lo que digo. Antes ya hay una inercia de... antes tenías que pegarte con 5.000 personas y era muy difícil convencer. Cada vez la gente tiene un poquito más interiorizada. Las peleas las hay, pero no son tan gordas, ¿no? Ya está más asumido, ¿no? Es más fácil, ¿no? Cuando... Bueno... estoy
me ha venido un ramalazo de optimismo, pero luego el día a día también es muy complicado, ¿no?, para hacer estas cosas. Vale. Bueno, el paseo, no os he traído fotos de obra porque ahora es todo tierra, 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 donde veis el verde, pero ya no está este asfalto. Todo este asfalto ya está levantado, ¿no? Estamos muy con el tema de la recuperación de la permeabilidad del suelo. Antes os he hablado que cuando podemos hacemos charquitas, ¿no? Vale. Estamos intentando utilizar siempre también suelos permeables. Si es posible, no utilizamos sobreras de hormigón, hacemos sobresuelos compactados de todo uno, suelos, nos hicimos el adoquín de toda la vida, como baldosa tipo para la ciudad, es un suelo, la vuelta que le hemos dado ahora es permeable, la propia baldosa la pones debajo del grifo y la atraviesa el suelo, es más fea que las otras porque hasta ahora estamos utilizando un hormigón granítico, esta es hormigón poroso, pero es más hormigón y bueno, pero bueno, es permeable, está sobre una capa de gravillín y se supone que recuperamos parte de la permeabilidad del suelo, ¿no? Bueno, más imágenes, es un proyecto urbano, las cosas que le tenemos que contar a Europa, que cuáles son nuestros objetivos, ¿no? Pero bueno, que son los de todos, ¿no? Plantamos muchos árboles, recuperamos la permeabilidad del suelo, etcétera, etcétera. Vale. Me voy a detalles de la obra, ¿no? ¿Qué estamos haciendo ahora? Pues me parece interesante. Estamos machacando in situ todas las soleras de hormigón que levantamos y las hemos reutilizado en los firmes del suelo. Bueno, creemos que es una buena práctica. En lugar de llevarte el material fuera, reaprovechamos, ¿no? Tenemos la muela ahí, según se excava, se hace la montaña, se machaca y ahí. Claro, en el campo, como contaba Óscar y lo habéis dicho varios, no podéis plantar, pero en la ciudad sí que tenemos que plantar porque en la ciudad tenemos un reto con el cambio climático, tenemos que sombrear y para poder sombrear tenemos que tener árboles grandes y para tener árboles grandes tenemos que tener grandes alcorques. En Vitoria tenemos un suelo muy calizo y muy arcilloso. Entonces, cuando llueve mucho no hay problema. Me da miedo decir estas cosas delante de gente que sabéis de verdad, pero el caso es que cuando deja de llover, enseguida se nos hace una película impermeable y, bueno, eso los que sois más verdes lo sabéis. Y en nuestro suelo no es bueno, ¿no? Entonces, cuando vamos plantando en la ciudad, ahora que tenemos un arbolista muy bueno, Alejandro, hacemos mezclas del suelo que tenemos con arena y con compost del vivero y intentamos hacer grandes alcorques. Y cuando no podemos, porque arriba tenemos que tener pavimento, porque es suelo urbano que tiene sus funciones, lo que hacemos es alcorques, bueno, no lo hacemos en estos proyectos de envergadura, ¿no? Alcorques corridos por debajo con suelo estructural de tal manera que las raíces puedan conquistar más suelo, ¿no? Eso nos ha funcionado muy bien en el proyecto este de la avenida que os he enseñado antes, el desarrollo que está teniendo los árboles es muy bueno. Ahí empezamos a preocuparnos por el suelo porque hasta hace 10 años se secaba un árbol, le volvíamos a plantar y se nos volvía a secar al cabo de 15 años porque el suelo era una castaña, ¿no? Vale, eso estamos intentando corregirlo. Nos ha surgido la duda también de, bueno, ahora, como ha dicho Juan Luis, y esta discusión la hemos tenido dentro y hemos dicho que creemos que no es el buen camino, pues estos sistemas que venden de celdas que rellenas de tierra para hacer el suelo más compactable, pero no compactable para la tierra, para que las raíces se puedan desarrollar. Yo creo que no es lícito porque al final generas un residuo muy mezclado que no hay manera de separar en el futuro. Entonces estamos yendo hacia suelos estructurales, no hasta este otro tipo de cosas, ¿no? Esto es del catálogo de Green Blue o una de estas marcas, ¿no? Pero bueno, ahí está la discusión. Yo, de momento, sí que estamos haciendo cosas que igual os pueden parecer, pues, os he dicho que hemos plantado incluso en la mediana de uno de los laterales. En esta mediana, que es, veis estas rayitas azules, bueno, lo que queremos es que las raíces de nuestros árboles lleguen hasta la mediana.
es una cosa que deben hacer muchos los europeos, nosotros no lo hemos hecho nunca, que es unir como una infraestructura, como el árbol es un sistema, un servicio más para la ciudad, estamos uniendo la mediana con unos conductos para que vayan las raíces por ahí. Esto es un acto de fe. Alejandro, el arbolista que dice que se está haciendo por Europa, por todas partes, y lo rellenamos en una mezcla de tierra y arena, desde la mediana hasta la arena. Se supone que el árbol va a buscar sus caminos, y se llaman pasos de raíces, hasta el sitio donde tiene gran volumen de tierra y crecerá. Eso dentro de 20 años igual, pero el objetivo es sombrear, ¿no? Tener esa calzada que dejamos muy sombreada, ¿no? Esto, vale, esto es mientras se está haciendo, perdón, otra vez, mientras se está haciendo, aquí ya está tapado, los pasos de redes por aquí, y luego ya compactamos para hacer la calzada que va por encima. Bueno, lo que os he dicho antes, ¿no? Estamos intentando hacer suelos permeables, no sobre soleras de hormigón, Vale, y aquí viene, bueno, en aceras estrechas que están plagadas de servicios, que en la ciudad muchas veces el problema es ese, ¿no? Que tienes canalización, hormigonadas, pues hemos hecho este invento intentando, bueno, que se nos infiltre por lo menos, si hay una solera, el suelo de arriba sí que es permeable, pero en fin, debajo tengo una solera de que me llegue hasta este sitio, que por el ladrillo voy a intentar que se me infiltre el suelo. Bueno, entiendo que si esto se repite 1000 veces por la ciudad, al final. Y allí, claro, aquí hemos metido SUTs también, lo que nos ha dicho antes Juan Luis, que le pareció una barbaridad, pero creemos que también en los sitios donde te crees que tienes un montón de agua en las calzadas, que no tienes manera de dónde meterlo, aquí ya tenemos nuestras balsas, pero sí que pensamos que tenemos que intentar recuperar esa permeabilidad del suelo y bueno, en esta parte central del parque tenemos pues grandes zonas con SUDs, que son pequeños depósitos de inundación, que también nos funcionan muy bien para el rodado de atrás. En el rodado de avenida, que ya los utilizamos hace 10 años, tiene su buen desarrollo porque al final es como la jardinera de casa. Tú tienes un depósito de agua en el fondo que recoge el agua cuando riegas y después va humidificando, ¿no? Vamos, estas cosas están en todos los valores y todo, pero bueno, intentamos creérnoslo y yo creo que es una buena práctica, ¿no? En un momento de tormenta, seguro, en esta avenida que es tan grande y tan ancha, pues si conseguimos parar entre el suelo permeable, que tiene 10 centímetros, en la losa, que eso es igual, la tercera parte ya son agua, igual son 7 centímetros, son 3 centímetros, que son 30 litros de agua, más lo que te quepa en los 3 de Garavillí. Ya son un montón de litros que vas parando en caso de una tormenta, más todo lo que metas aquí, más todo lo que se va a la hierba y a las balsas, ¿no? O sea, es bueno, pues igual soy capaz de parar dentro, aunque sea una avenida muy urbana, una tormenta de 50 litros, ¿no? Por decir algo, ¿eh? No somos muy científicos como ¿vale? Pero creemos que hay que ir haciendo estas cosas. Bueno, ya acabo enseguida. El plan de movilidad de Vitoria que hicimos en 2008, os he dicho que era una parte muy importante de nuestro sistema de infraestructura verde. Lo retomo consistía fundamentalmente en un esquema teórico, la ciudad ya estaba así, supermanzanas, el tráfico que se mueve por la periferia, el interior, sistema compartido, esto es una cosa muy teórica, ¿vale? Hemos hecho en algunos sitios. Me gusta traer este ejemplo porque esto es un barrio Zaramaga, norte de la ciudad, está hecho como una supermanzana. Antes era así, asfalto, aceras estrechitas, de 1,5 metros, y ahí lo que hicimos es un barrio humilde, humilde, vamos, un barrio típico de la ciudad, que se hizo todo. A mí me gusta decir que Vitoria es una ciudad muy democrática, ¿no? Que se actúa de la misma manera aquí que allá, ¿no? Una de las cosas que me gusta de Barcelona también, ¿no? Que tienen
cuando se ponen a urbanizar, hacen lo mismo en la periferia que en el centro, que lo que sea, ¿no? La ciudad es para todos igual. Bueno, que esto te posibilita. Antes los árboles tenían que estar pegados justo a la fachada y molestaban, entonces había que estar podándolos todo el día porque se metían. Si al final la supermanzana al interior es un lugar compartido donde convive espacio y peatón, yo puedo andar por mitad de la calzada y también puedo plantar árboles en mitad de la calzada donde no molesten, ¿no? Pues bueno, aquí la pena es que esto está hecho en 2007 y todavía no estábamos con hay que cambiar el suelo porque el suelo que tenemos es una porquería, ¿vale? Ahora, incluso aquí estamos cambiando el suelo para que aquellos árboles que nos han desarrollado mucho vuelvan, porque el objetivo es sombrear, ¿no? En la ciudad el objetivo sí que es sombrear. Bueno, hemos hecho muchas caracterizaciones y cosas de esas, pero desde el punto de vista que nos interesa, bueno, el plan de movilidad tiene sus supermanzanas, las redes de transporte público, las redes de bicicleta, bueno, como todos los planes de movilidad, y las sendas urbanas. Luego hablo de las sendas urbanas, que son muy importantes. Cuando hemos hecho ahora una cosa que está muy bien, pero que casi nos fusilan, y lo hemos pasado durante una temporada muy mala, que ha sido el plan de movilidad tenía unas líneas de alta capacidad, que eran los tranvías, una línea periférica de alta capacidad, que en este caso es de transporte segregado, se ha resuelto con un autobús eléctrico que está segregado en la mayor parte de la ciudad, prácticamente en toda la ciudad, y que tiene unos andenes como el tranvía, ¿no? Que cancelas fuera, andenes a nivel, es como si fuese un tranvía pero con ruedas, ¿no? Tiene una extensión grande de 12 kilómetros y no se podía hacer con tranvía. Está funcionando una pasada, ¿no? O sea, Tuvisa, la empresa de transporte público que estaba yendo para abajo, ha subido, ahora tiene esta línea casi como en todo el resto de las líneas. Bueno, que cuando estamos haciendo esas otras líneas de movilidad, aprovechamos para introducir infraestructura verde. ¿Hay que hacer un carril bici? ¡Qué bien! Pero hacemos el carril bici, yo soy ciclista militante, pero vamos acompañándolo de plantas, ¿no? Cualquier proyecto de carril bici es un proyecto que va acompañado de mucha vegetación, lo que se hace. La Nia del Bei también, a pesar de que lo que salió en prensa era que habíamos quitado 400 árboles, pero claro, nosotros también cuando pasamos por un sitio y vemos que hay 100 castaños que están plantados en una maceta, creemos que no es honesto, por no tener bronca, no cambiar ese árbol, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos mucha polémica en la ciudad, se han cargado no sé cuántos árboles, no, mira, es que te estoy cambiando árbol en maceta que no tiene ningún desarrollo por un árbol en condiciones, no me digas que me lo he quitado, que... Bueno, hay muchas veces el lío mediático, pero bueno, lo importante es que es una oportunidad. Bueno, esto es una aparcabicis. Bueno, un rollo que os he dicho, supermanzanas, el peatón, que es el primero que está en la cúspide, las líneas ciclistas, las líneas de transporte público, pero las redes de sendas urbanas. Para nosotros las redes de sendas urbanas es fundamental, ¿no? Tenemos un paseo en la ciudad que viene del centro, llega a la periferia, el paseo de la senda. Nosotros siempre decimos que ese es nuestro modelo para la ciudad, ¿no? Que hay una red de autopistas urbanas, ¿no? De grandes corredores peatonales que estructuran la ciudad. Bueno, pues como este que habéis visto de la avenida al primero, este que estamos haciendo de los Serrán y otros muchos. Bueno, entonces, dando vueltas a... Este es el sistema de movilidad de 2015, ¿no? El que diseñamos en la Post-Green Capital. Ya, como ya, esto ya es... Y esta es nuestra red de sendas urbanas. Entonces tenemos en la teoría en la cabeza, que está por desarrollar, que es que las sendas urbanas sean la manera de estructurar las supermanzanas, de tal manera que esos recorridos peatonales que atraviesan la ciudad no sean interrumpidos por las calles intermedias. Ya os digo que esto es un poco teoría. Todas las calles que llegan a la senda urbana se convierten en fondos de saco. Vale, no las redes principales, pero sí todas las calles intermedias. Eso lo empezamos a poner en práctica en un barrio, en Zabalgana,
El alcalde estaba muy animado, después empezó a recibir presión y ahí se ha quedado un poco en el cajón. Vale, ¿qué es lo que devolvíamos al ciudadano? Venga, te fastidiamos, si vas en coche, si vas andando vas a tener una senda urbana que te estructura la ciudad, pero en el centro de la supermanzana te vamos a devolver un lugar de estancia, un lugar de juegos naturalizado, una pequeña charca. Entonces hicimos unos dibujines. Bueno, en el interior de la supermanzana, que está justo en el centro del barrio, la senda urbana pues va a tener, bueno, yo creo que esto es un poco naif el dibujo, pero lo explica muy bien, ¿no? Esta calle se convierte en fondo de saco, porque aquí tiene prioridad una senda urbana que va de aquí para allá. Y aquí en el medio pues hay cosas, lugares de encuentro, juegos naturalizados, etc. La teoría está bien. El otro día, para preparar un poco la charla, dije, bueno, voy a ver cómo está esto. Esto es una de las supermanzanas, el centro esta que empezamos a desarrollar. Luego, la gestión dentro de la ciudad es complicada, ¿no? Porque pues una charca aquí pensada para el sapo partero que os decía antes, pues igual los guarderos están muy bien, entran los perros, te revuelven el agua, ¿no? Bueno, todo, bueno, no es todo fácil, ¿no? Pero bueno. Y vamos, esa utopía es transformar ese primer plano de infraestructura verde, que empezamos en 2015 con la mezcla de las sendas urbanas, que significa darle otra vuelta al sistema de infraestructura verde enriquecido con esas sendas urbanas en el interior de la supermanzana. Y con esto se acabó.